nuestros amados hermanos Carballosa y Miguel por el esfuerzo de estar aquí, por cuanto nos bendicen. Y vamos de regreso a Segunda de Pedro en esta mañana. Vamos a concentrarnos en el capítulo 2, versículos 1 al 9. Segunda de Pedro 2, 1 al 9 para nuestra tercera sesión de el tema de apostasía en el Nuevo Testamento. Recuerden que en estas 6 sesiones destinadas a apostasía en el Nuevo Testamento estamos concentrándonos en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2, versículos 1 al 9. Vamos a leer el texto para comenzar. Segunda de Pedro 2, 1 al 9. Nos dice aquí el Espíritu de Dios a través de Pedro. Segunda de Pedro 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Este es un texto que, como nos decía nuestro amado hermano Miguel anoche, ciertamente no se predicaría en una iglesia amigable al consumidor, pero es un texto que está en la palabra de Dios, lleno de verdades ricas que nos confrontan, nos consuelan. Y este texto se encuentra en la tercera sección de Segunda de Pedro. Recuerden que hemos dividido Segunda de Pedro en 4 partes. Aquí en Segunda de Pedro estamos estudiando que para enfrentar la apostasía necesitas recordar 4 verdades. En primer lugar, necesitas recordar la salvación de Dios. Recuerda la salvación de Dios. Esto lo vimos ayer en el capítulo 1, versículos 1 al 11. En segundo lugar, recuerda la palabra de Dios. Esto lo estudiamos anoche en el 1, 12 al 21. Y ahora entramos a la tercera verdad. Recuerda los enemigos de Dios. Recuerda los enemigos de Dios. Esto lo vemos aquí en el capítulo 2. Todo el capítulo 2, que son 22 versículos, pero para esta sesión únicamente vamos a ver los primeros 9. Entonces, observen cómo abre el texto aquí el Espíritu de Dios en el versículo 1. Pero, este es un contraste a la escritura que mencionó Pedro al final del capítulo 1, versículos 19 al 21. Así como los lectores de Pedro debemos poner atención a la escritura, y también capítulo 2, debemos saber que no todo el que dice enseñar la escritura realmente la enseña. Y este es el contraste que presenta aquí Pedro. Recuerden que nos dijo ahí en el 19 que debíamos estar atentos a la palabra profética más segura que la experiencia falible de los seres humanos. Está la palabra profética más segura, es más segura que la experiencia, porque el versículo 20 nos dice que no es de origen privado, no se originó en el hombre falible, sino que, versículo 21, fue el Espíritu Santo quien lo originó. Entonces debemos poner atención a la Escritura y también saber que no todo el que dice 2.1
Enseñar la Escritura realmente la enseña. Y esto es lo que dice aquí en el 2:1, observen. Pero hubo también falsos profetas. Esa palabra falsos profetas, esa frase falsos profetas en Reina Valera 60, traduce una palabra griega, pseudoprofetai, falsos profetas. Nos dice el 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y continúa el 1, observen, como habrá entre vosotros, les dice a estos creyentes en la época de la iglesia, como habrá entre ustedes, así como en Israel hubo falsos profetas bajo el antiguo pacto en la nación de Israel, habrá entre ustedes cristianos en la época de la iglesia, observen el 1, falsos maestros. Esas dos palabras, falsos maestros, en Reina Valera 60 traducen la palabra griega pseudodidáskaloi, así como en el Antiguo Testamento hubieron pseudoprofetai, en la época de la iglesia hay pseudodidáskaloi. Observen que Pedro dice, habrá entre vosotros falsos maestros, en 2 de Pedro 2:1. Estos hombres, esto es importante, estaban entre los creyentes genuinos a los que Pedro escribió. Estaban, por así decirlo, infiltrados. Y observen cómo operan estos falsos maestros, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. Esta frase, introducirán encubiertamente, es una palabra en griego. El significado de esta palabra griega es que van a meter algo, no que lo meten escondidas como Reina Valera 60 lo expresa, sino que meten algo de afuera. Y observen qué es lo que van a meter de afuera para que esté adentro, por así decirlo, de los creyentes, en medio de los creyentes, versículo 1, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Esta palabra herejías en griego significa opiniones o maneras de pensar destructoras, nos dice ahí el adjetivo. ¿Herejías de qué tipo? Opiniones o maneras de pensar destructores. ¿Qué significa esto? Que los falsos maestros enseñan ideas que llevan a la perdición eterna. Esto es algo serio. Y es importante entender que el Espíritu de Dios está diciendo que lo que enseñan los falsos maestros es algo tan severo, es algo tan grave, que lo que enseña contribuye a que la gente termine en el infierno eterno. Y esto nos ayuda a entender por qué es que Dios los va a juzgar de una manera tan severa, como lo vemos más adelante en el capítulo 2. Y observen algo sorprendente de estos hombres, versículo 1. Y aún negarán al Señor que los rescató. Esto no significa que fueron salvos y que perdieron la salvación. En los versículos 3 al 11 vimos ayer del capítulo 1, vimos que no se pierde la salvación, es una implicación de esto, y obviamente hay muchos textos del Nuevo Testamento que afirman que la salvación no se pierde, segunda de Pedro 1, versículo 1, porque la fe que el Señor nos da es una fe, recuerdan, que Él nos da por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esa fe, la salvación que el Señor nos da, segunda de Pedro 1:11, nos concede una entrada amplia y generosa en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí en segunda de Pedro 2:1 no está diciendo que fueron salvos estos hombres y que perdieron la salvación. Entonces, ¿qué significa aquí en segunda de Pedro 2:1 la frase negarán al Señor que los rescató? Significa que profesaron ser cristianos, pero lo negaron porque realmente nunca lo fueron. Ellos son como los pedregales donde cayó la semilla en Mateo 13, 20 y 21. Inicialmente parecieron creer, pero nunca creyeron en realidad. Estos son como los muchos de Mateo 7, 21 al 23 que dijeron,
Y van a decir ahí, aparentemente ante el juicio del trono blanco: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, el Señor dice ahí: nunca os conocí, nunca tuve una relación salvadora, personal con ustedes, apartados de mí, hacedores de maldad. Y esto fue evidente, nos dice Mateo 7, 21 al 23, porque no hicieron la voluntad del Padre. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí lo vemos con los falsos maestros en 2 de Pedro 2:1. Aún negarán al Señor que los rescató, no se sujetan a la autoridad del Señor, no lo obedecen y por lo tanto enfrentarán una consecuencia. El versículo 1 lo explica. 2 de Pedro 2:1 al final: atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esa palabra repentina significa inminente o que vendrá rápido. Esto indica que los falsos maestros van a terminar en el infierno eterno, de manera simple. Ahora, ¿qué tanto impacto tienen estos hombres? Desgraciadamente y tristemente, mucho impacto. Esto lo sabemos por el versículo 2. Obsérvenlo. 2 de Pedro 2:2. Y muchos seguirán. Muchos, esa idea de seguirán en el griego expresa la idea de que los van a aceptar como autoridades que determinan cómo deben pensar y actuar. Muchos los van a aceptar como líderes espirituales y los van a seguir, y observen qué es lo que van a seguir tristemente, 2 de Pedro 2:2, y muchos seguirán sus disoluciones. Esta palabra disoluciones es importante aquí, se refiere a una conducta sexualmente pecaminosa. Es la misma palabra que se traduce nefanda en el versículo 7, refiriéndose a la conducta de los hombres de Sodoma y Gomorra. Así viven los falsos maestros, como los hombres de Sodoma y Gomorra, entregados al pecado. Aunque no sea exactamente el mismo pecado, sí puede incluir la homosexualidad, pero los caracteriza un estilo de vida sexualmente pecaminoso. Entonces observen lo que dice aquí el versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, su estilo de vida sexualmente pecaminoso, y concluye, observen el versículo 2, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esto es trágico. ¿Qué es la verdad? El Evangelio. Por causa de ellos el camino de el Evangelio será blasfemado. Pero observen de nuevo al principio del versículo 2 que muchos seguirán sus disoluciones. Los falsos maestros tienen muchos seguidores. ¿Por qué? Como lo veremos en el resto del capítulo, si el Señor quiere, tienen muchos seguidores porque la vida y enseñanza de los falsos maestros, escucha esto, la vida y enseñanza de los falsos maestros es deseable, es atractiva, apela a los que quieren pecar sin refreno igual que ellos. Para los que quieren pecar, un falso maestro siempre es bienvenido. Los falsos maestros tienen muchos seguidores porque les ofrecen a sus seguidores satisfacción de sus deseos pecaminosos. Y habló de esto anoche nuestro hermano Miguel, nuestro hermano Jim en 2 de Timoteo 4, ¿recuerdan? En 2 de Timoteo 4, 3 y 4, de nuevo en ese texto tan importante, conocido, pero es la misma idea. 2 de Timoteo 4, 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonan, son populares los falsos maestros. Tienen muchos seguidores porque les ofrecen a sus seguidores satisfacción de sus deseos pecaminosos. Lo que es trágico, de acuerdo con el versículo 2, es que es por causa de ellos, de los falsos maestros, de su enseñanza, su estilo de vida en particular, que el camino de la verdad será blasfemado. Esto significa que la manera de vivir de los falsos maestros causa que el Evangelio sea acusado falsamente. ¿Por qué? Porque los falsos maestros se presentan como líderes cristianos.
Esto es trágico. Si fueran impostores que niegan a Cristo, no había problema. El problema es que se identifican como líderes cristianos y su vida y la de sus seguidores muestra pecado, y esto causa que el evangelio sea blasfemado. Y la idea aquí es que los incrédulos van a hablar mal del evangelio por causa de estos impostores. ¿Por qué son así estos charlatanes? ¿Por qué es que apelan a los deseos pecaminosos para conseguir seguidores? Por dinero. Por dinero. El versículo 3 lo explica. Versículo 3. Segunda de Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Detengámonos ahí. Observen la frase mercadería. Por avaricia se puede expresar mejor en el griego. Por avaricia los van a explotar. Esa palabra mercadería se puede traducir mejor. Los van a explotar. Por avaricia los van a explotar. Por avaricia van a estar en una transacción financiera con ustedes, pero los van a explotar. Y observen de nuevo el texto en el 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, quiere decir falsas, fabricadas. Los falsos maestros explotan a la gente para ganar dinero usando mentiras. Y aquí en los versículos 2 y 3 vemos dos características distintivas de los falsos maestros y por implicación de sus seguidores. Una, son sexualmente inmorales. Dos, son avaros, aman el dinero, viven para el dinero. Y versículo 3 vuelve a repetir la idea del final del 1 que lo va a enfatizar en un momento en el resto del texto, pero vean lo que dice el final del versículo 3. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, esto quiere decir en el griego está siendo preparada, y su perdición no se duerme. ¿Qué significa esto? Que su juicio está preparado y es seguro. Y la prueba de que Dios tiene preparado un juicio seguro contra los falsos maestros, lo vemos ahora en 2 de Pedro 2, versículos 4 al 9. Aquí en 2 de Pedro 2, 4 al 9, vienen 3 ejemplos del juicio de Dios en el Antiguo Testamento. El primer ejemplo del Antiguo Testamento de la certeza de que Dios va a juzgar a los falsos maestros es el juicio contra los ángeles caídos de Génesis 6. El segundo ejemplo que presentó aquí Pedro del Antiguo Testamento de la certeza de que Dios va a juzgar a los falsos maestros es el juicio contra el mundo impío del diluvio. Y el tercer ejemplo del Antiguo Testamento de esta certeza de que Dios va a juzgar a los falsos maestros es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces observen en el versículo 4 el primer ejemplo, el juicio de Dios contra los ángeles caídos de Génesis 6, segunda de Pedro 2:4. Porque esto nos lleva de regreso al 3. En el 3 ya nos dijo, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, su perdición no se duerme, su juicio es seguro. Prueba de eso, versículo 4, primero de 3 ejemplos. Porque si Dios no perdonó, esto es, no libró en el griego a los ángeles que pecaron. ¿A quién se refiere aquí Pedro? ¿A qué ángeles? Aquí Pedro se refiere a los ángeles caídos que poseyeron hombres para fornicar con mujeres en Génesis 6, 1 al 4. Creemos que esa es la mejor manera de tomar el texto por Judas, versículos 6 y 7, apuntando al mismo incidente, igual que 1 de Pedro 3, 19 y 20. Observen cómo juzgó Dios estos ángeles caídos, versículo 4 de nuevo, 2 de Pedro 2, 4. Porque si Dios no perdonó, no libró a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. En griego esta palabra infierno viene de la palabra tártaro, así como salsa tártara. Tártaro se refiere al lugar más profundo del infierno. Y nos dice aquí el texto en el 4, vean, sino que arrojándolos al infierno, al lugar más profundo del infierno, los entregó a prisiones, o en el griego a cadenas de oscuridad, para ser reservados al juicio.
Dios juzgó a los ángeles que pecaron en Génesis 6 al confinarlos al lugar más profundo del infierno, y de esta manera limitó sus actividades. Pero eso no fue todo. Ese lugar es como su sala de espera, porque después de que el Señor regrese, el Señor los va a juzgar en el lago de fuego eterno, de acuerdo con Apocalipsis 20. Ahora observen que en el versículo 5 vemos el segundo ejemplo del Antiguo Testamento de la certeza de que Dios va a juzgar a los falsos maestros. Y aquí viene el juicio contra el mundo impío en el diluvio. Segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó, otra vez la idea, si no libró al mundo antiguo, sino que guardó, ahí la idea es protegió, sino que protegió a Noé, pregonero de justicia. Pregonero, creo que el hermano Carballosa habló de esto ayer. Pregonero o proclamador, predicador, esto es hermoso. Aquí vemos a Noé como un predicador. Traduce la palabra griega keruka, que es la forma sustantiva del verbo keruxon, que se traduce prediques, la palabra en 2 de Timoteo 4:2, prediques. Entonces nos dice aquí el versículo 5 que Noé fue un predicador de justicia. Y observen cómo concluye versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero, predicador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cuándo pasó esto? Génesis capítulo 6 al 9. En 2 de Pedro 3:6, Pedro se vuelve a referir al diluvio, lo veremos más adelante si el Señor permite. Pero observen que Noé predicó. ¿Qué predicó? Versículo 5, justicia. De nuevo, esto lo explicó ayer el doctor Carballosa. ¿Qué significa esto? Aquí en el contexto, por los versículos 7 y 8, lo vamos a ver en un momento al referirse al justo Lot. El hecho de que Noé predicara justicia significa que él le habría dicho a la humanidad de su época que Dios los trataría como si hubieran obedecido al perdonar sus pecados y se arrepentían de su pecado. Eso habría sido, digamos, desglosado lo que habría predicado. La implicación es esta: si hubieran creído, se habrían arrepentido, y esto lo habrían demostrado al haberse subido al arca con Noé. Pero no creyeron, no se arrepintieron y murieron bajo el juicio de Dios en el diluvio. Entonces vean aquí, en primer lugar, la certeza, el primer ejemplo del Antiguo Testamento de que Dios va a juzgar con toda seguridad a los falsos maestros. En primer lugar, el juicio contra los ángeles caídos de Génesis 6. En segundo lugar, el juicio contra el mundo impío del diluvio. Y ahora observen en los versículos 6 al 8, el tercer ejemplo del Antiguo Testamento de la certeza de que Dios va a juzgar a los falsos maestros. Y este tercer ejemplo es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Véanlo en el versículo 6, 2 de Pedro 2:6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Detengámonos ahí. En Génesis 19, recuerdan ustedes, versículos 23 al 29, vemos que Dios juzgó el pecado de Sodoma y Gomorra al destruirlas con fuego y azufre. Y por esta razón, Pedro dijo aquí en el versículo 6, que las redujo a cenizas. Esto es literal, hermanos. Es así como algunos de nosotros que nos gusta la tortilla quemada y se nos pasa ahí en la estufa directa y se consume y se carboniza y se hace cenizas. Un ejemplo tan mundano con algo tan profundo, pero esa es la idea. Cenizas. Esto muestra, escuchen, piensen en esto, hermanos. Versículo 6, véanlo de nuevo. Si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas. Esto muestra el poder de Dios al juzgar. Piénsalo, esto fue sobrenatural. Dios hizo que lloviera fuego y azufre únicamente sobre Sodoma y Gomorra, y lo hizo con tal intensidad y por tal duración
que estas ciudades y sus habitantes quedaron quemadas y terminaron en cenizas. Esto es tremendo, porque puedes ver a veces alguien que murió, por ejemplo, calcinado. Bueno, se ve quizás los restos calcinados, el cadáver ahí, y llegó a pasar eso. Por ejemplo, en el caso de Nadab y Abiú en Levítico 10, ¿recuerdan? 1 y 2, cuando ofrecieron fuego extraño al Señor, Dios envió fuego de manera sobrenatural, los calcinó, pero sacaron sus cadáveres. Pero aquí la intensidad y la duración del fuego fue tal que no quedaron cadáveres, quedó todo reducido a cenizas. Observen que en el versículo 5, Dios usó agua para matar al mundo impío de la época de Noé. Y aquí en el versículo 6, Dios usó fuego para matar a los impíos de Sodoma y Gomorra. Una vez más, esto muestra el poder ilimitado de Dios para usar lo que quiere para juzgar. Es algo terrible, terrible pensar en cómo murió tanta gente en el diluvio y en Sodoma y Gomorra. Piénsenlo. En el diluvio, ahogados; en Sodoma y Gomorra, quemados. Esto nos recuerda que cuando Dios desata su juicio es algo aterrador. De acuerdo con este texto, el juicio destructivo sobre Sodoma y Gomorra nos muestra por lo menos 4 verdades. 4 verdades. Número 1, la certeza del juicio sobre los falsos maestros. La certeza del juicio sobre los falsos maestros. Número 2, la realidad de que Dios juzgue el pecado. La realidad de que Dios juzgue el pecado. Número 3, la magnitud del poder de Dios al juzgar el pecado. La magnitud del poder de Dios al juzgar el pecado. Y 4, el juicio destructivo sobre Sodoma y Gomorra es un ejemplo para los impíos. Es un ejemplo para los impíos. Esto lo vemos al final del versículo 6, obsérvenlo. Segunda de Pedro 2:6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, aquí viene, de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. El juicio destructivo de Dios contra Sodoma y Gomorra es un ejemplo de cómo Dios va a juzgar a todos los que viven en pecado. Y en particular, aquí en segunda de Pedro, de que Dios va a juzgar a los apóstatas, a los falsos maestros y a sus seguidores. Y observen los versículos 7 y 8. Aquí Pedro subraya la impiedad de Sodoma y Gomorra en contraste a Lot. Y aquí en segunda de Pedro 2, 7 y 8 también nos subraya un principio que vimos con Noé y el diluvio en el versículo 5 y que lo va a repetir en el versículo 9. Observen segunda de Pedro 2, 7. Hermoso texto, por varias razones, aterrador pero también hermoso. Segunda de Pedro 2, 7. Y libró al justo Lot, abrumado. Abrumado quiere decir en el griego oprimido. Se puede traducir abrumado, sí, pero también cansado, afligido, atormentado. Esa es la idea. ¿Por qué estaba tan afligido Lot? Versículo 7, véanlo. Y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Una pausa ahí. La palabra traducida nefanda en griego, ya lo dijimos, es la misma palabra de raíz que se traduce disoluciones en el versículo 2. Entonces aquí, versículo 7, libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta. Nefanda quiere decir una falta de refreno, una conducta que viola lo que es socialmente aceptable, una conducta que se entrega a prácticas licenciosas. De nuevo el énfasis está en el pecado sexual. Y aquí en 2 de Pedro 2:7 describe el Espíritu de Dios a los hombres homosexuales de Sodoma y Gomorra que quisieron tener relaciones con los ángeles que se veían como hombres. Recuerdan en Génesis capítulo 19. El uso de esta palabra en griego en el versículo 2, de nuevo traducida disoluciones en Reina Valera 60 y en el 7 traducida nefanda. El uso
de esta palabra en los versículos 2 y 7 podría indicar, escuchen esto, que los falsos maestros no solo pecan sexualmente con mujeres, sino también con hombres. La idea es que los falsos maestros se involucran, escuchen, en todo tipo de pecado sexual, desde fornicación hasta adulterio, hasta homosexualidad. Y observen que el versículo, y recuerden algo, hermanos, todo esto bajo el nombre de Cristo. Por esto no nos sorprende que en el 2:1 nos diga que, 2:2 diga que por causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado. Y esto nos ayuda a entender también la severidad del juicio de Dios contra estos impostores que va a describir más adelante. Ahora observen en el versículo 8, más bien en el 7, observen entonces que Dios libró del juicio al justo Lot. Lot estaba abrumado, cansado, atormentado por la manera de vivir de los hombres de Sodoma y Gomorra. Estaba afligido, vivía atormentado por cómo vivían sus vecinos. ¿Se oye familiar eso? En el versículo 8 nos da más detalles de cómo vivía abrumado Lot. Véanlo, 2 de Pedro 2:8. Porque este justo, refiriéndose a Lot, que moraba entre ellos, vivía ahí en medio de estos hombres de Sodoma y Gomorra. Versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos otra vez afligía, la idea es atormentaba cada día, la idea es diariamente su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Inicuos significa impíos, que violaban estándares morales. En Génesis 19 vemos que Lot, recuerdan, fue afectado negativamente por vivir en Sodoma. Lo vemos aquí en 2 de Pedro 2, versículo 8. Él fue afectado negativamente por vivir ahí, no solo en el sentido de que su alma se veía atormentada, afligida, sino que, vamos a decirlo así, la mundanalidad que lo rodeaba afectó también su espiritualidad. Esto lo vemos, por ejemplo, en que ofreció, recuerdan, a sus hijas a los homosexuales de la ciudad para proteger a los ángeles. También lo vemos en su mundanalidad. Recuerda desde Génesis capítulo 13 que él escogió irse al área donde estaba más verde, cerca de Sodoma y Gomorra, en lugar de pensar cuál es la decisión que más me va a ayudar espiritualmente. Cuando le dijo, recuerdan, Abraham a Lot, sabes que tenemos mucho ganado, vamos a separarnos, escoge dónde vas, si tú vas allá, yo voy acá. Y Lot, en lugar de pensar en términos espirituales, en lugar de pensar qué me va a ayudar más espiritualmente, pensó aparentemente en términos mundanos, temporales. Le gustó cómo se veía ahí por Sodoma y Gomorra, se fue ahí, y ya en Génesis 19 no se quería ir de Sodoma, recuerdan. Los ángeles lo tuvieron que jalar literalmente. Y además, aparentemente, Lot fue un hombre que se embriagaba y cometió incesto. Por eso recuerdan que sus hijas al final de Génesis 19 le dijeron, mira, ya no hay hombre en la tierra para que tengamos hijos, ¿por qué no embriagamos a nuestro padre y nos acostamos con él? Lo cual fue obvio una perversidad, pero el hecho de que ellas pensaran en embriagarlo para acostarse con él implica que él acostumbraba a embriagarse. Por lo menos ellas pensaron, no va a ser problema si él toma. No dijeron, no, ¿cómo se te ocurre eso? Imposible, mi papá no se acerca al alcohol. No, dijeron, no hay problema, vamos a emborracharlo. Lo cual implica que probablemente se emborrachaba de manera habitual. Pero escuchen esto, a pesar de estos pecados, 2 de Pedro 2, 7 y 8 repiten 3 veces que fue justo. Esta es la misma justicia que predicó Noé en el versículo 5. Y aquí hay una verdad importante. El hecho de que Lot fue justo significa que fue declarado justo por la fe, como siempre ha sido. Como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue un creyente genuino Lot. Dios lo trató como si nunca hubiera pecado, a través de la fe únicamente, como lo hace con cualquier pecador a quien salva. Y prueba de que él fue un creyente genuino es que en los versículos 7 y 8 se reitera que él sufría por ver el pecado que lo rodeaba.
y esto mostró su naturaleza transformada. Porque recuerden que en la salvación Dios transforma nuestros deseos. Así pasó con Lot. Además, Dios le guardó la vida igual que a Noé en el diluvio. Y esto es algo muy importante. A pesar de la mundanalidad de Lot, el hecho de que Dios salvó a Lot de morir quemado en Sodoma y Gomorra muestra que lo trató igual que a Noé, así como cuando Dios salvó a Noé de morir ahogado en el diluvio. Y esto muestra que Lot fue justificado por la fe igual que Noé. Entonces, cuando Dios declara justo por la fe a una persona, lo trata, escuchen, como si hubiera vivido la vida perfecta de Cristo. Y así como a Cristo en la cruz, lo trató como si hubiera vivido la vida de pecado de los creyentes. Y si tú eres como Lot y Noé, justificado por la fe en base a los méritos de Cristo, lo vas a manifestar igual que Lot. El pecado que te rodea te va a afligir, te va a atormentar. Lot, tristemente, también es una ilustración de un creyente mundano, un creyente carnal. Es posible que seas cristiano y al igual que Lot, toleres ciertos pecados en tu vida, como los Corintios, 1 Corintios, como hablaba Miguel de eso anoche. Y podrías pensar, bueno, Lot fue un creyente que mostró carnalidad y Dios lo salvó, entonces no tengo por qué preocuparme. No, sí tienes por qué preocuparte. Esto no es un motivo o un aliento, un aliciente para que toleres ciertos pecados en tu vida. No pasa nada igual que Lot. No, sí pasa mucho. Al contrario, Lot sufrió mucho por su pecado. Su esposa murió por desobedecer a Dios. ¿Recuerdan? Y es probable que él contribuyera a la muerte de su esposa por haber sido un mal ejemplo para su esposa y haber fomentado la mundanalidad en su esposa. Además, vivió con las consecuencias horribles de haber cometido incesto con sus hijas. Piensen, y que los hijos de sus hijas, sus nietos, fueron sus hijos. Sí, Lot fue un creyente genuino, pero su pecado le costó caro. Le costó caro, como es el caso en la vida de todo creyente. Esto es terrible. En lugar de que Lot sea una motivación para que busques pecar, debe ser una motivación para que evites el pecar. En resumen, ¿qué aprendemos de estos tres ejemplos del Antiguo Testamento aquí en los versículos 4 al 8? El versículo 9 nos da la respuesta. Y aquí en 2 de Pedro 3:9, Pedro cerró la idea que abrió en el versículo 4 y observen cómo lo hizo. 2 de Pedro 3:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Una hermosa afirmación. Como lo vimos desde el versículo 5, la lección de los versículos 4 al 8 es doble. Por un lado, Dios protege de juicio a los creyentes. Por otro lado, Dios guarda al incrédulo para el juicio. Observen la primera lección. Dios protege de juicio a los creyentes. Aquí en el versículo 9, los creyentes genuinos son llamados piadosos. ¿Quiénes son los piadosos? Los que muestran respeto a Dios, los que reflejan algo de cómo es Dios. Ya los vimos desde el capítulo 1, ¿recuerdan? Estos son los justos, mismas personas descritas con diferentes palabras, piadosos. 2 de Pedro 3:9, estos son los justos, como Noé en el versículo 5 y Lot en los versículos 7 y 8. Aquí en 2 de Pedro 1:3 y 6 vemos que la piedad caracteriza a los creyentes genuinos. Sí, puede haber mundanalidad en su vida, sí, va a haber mundanalidad en su vida porque su obediencia no es perfecta aquí en la tierra. Pero la piedad los caracteriza, esa es la constante en su vida. Y recuerden que piedad significa ser reverente hacia Dios, ser respetuoso a Dios. La piedad se manifiesta en obediencia a Dios. Entonces aquí en 2 de Pedro 2:9 vemos una lección doble. Por un lado, Dios protege de juicio al creyente. Y por otro lado, Dios guarda al incrédulo para juzgarlo.
Obsérvenlo. Observen cómo Dios guarda al incrédulo para juzgarlo. Segunda de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Sí, por un lado, y por otro lado, escuchen, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esa palabra reservar en el versículo 9 se puede traducir guardar, digamos como si los guardara en un almacén. Observen que el versículo 9 dice que los reserva para ser castigados en el día del juicio. Aquí hay una verdad muy importante, escuchen. Esto muestra que Dios no juzga de manera inmediata el pecado de los injustos. Lo merecen y lo merecemos todos. Merecemos morir de manera fulminante inmediata por nuestro pecado, inclusive como cristianos. Aunque irías a la gloria de manera inmediata si Dios te quita la vida, porque estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Pero Dios es tan santo, hermanos, que el hecho de que pequemos y somos en un sentido más responsables que un incrédulo, porque un incrédulo no tiene acceso a la palabra de Dios en términos de que no le entiende y no tiene el Espíritu de Dios, y nosotros sí, y a pesar de eso pecamos. Pero el punto aquí en segunda de Pedro, y por cierto, eso muestra la gracia de Dios. Deberíamos vivir bajo disciplina continua, de hecho deberíamos ya estar todos en el cielo. Esto es los que Dios nos ha salvado por la fe, porque vivimos tan lejos del estándar de santidad que Dios merece y nos manda, ¿no es cierto? Aquí vemos la gracia de Dios, pero observen aquí entonces en el versículo 9, como dice al final, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. De nuevo, esto muestra aquí que Dios no juzga de manera inmediata el pecado de los injustos, sino que deja que pase un tiempo. Pero llega un día en el que los juzga. Y lo que hizo con los demonios, el mundo del diluvio y Sodoma y Gomorra lo confirman. Pasó un tiempo antes de que juzgara estos grupos de personas, pero lo hizo. Así como Dios juzgó a los demonios de Génesis 6, al mundo impío de el diluvio de Génesis 6 al 9 y a los impíos de Sodoma y Gomorra de Génesis 19, así también Dios juzgará a los falsos maestros. Y escucha, así también te va a juzgar a ti. Aunque te digas cristiano, si tú realmente no te has arrepentido y creído en el Señor Jesucristo, si tú mueres en esa condición, vas a ser juzgado en el infierno eterno. ¿Qué tan seguro es esto? Tan seguro como es el hecho de que Dios juzgó a los ángeles que pecaron de Génesis 6. Tan seguro como es la realidad de que Dios mató a la humanidad impía de la época del diluvio. Tan seguro como es que Dios destruyó Sodoma y Gomorra mediante fuego y azufre. Pero si realmente has nacido de nuevo, si Dios te ha salvado mediante la fe únicamente, en base a la vida, muerte y resurrección de Cristo únicamente, entonces eres como Noé, como Lot, piadoso, justo. Si es así, entonces Dios te va a librar del juicio del infierno eterno y te va a llevar al cielo eterno. Esto habría animado a los cristianos a los que escribió Pedro, porque recuerden que estaban enfrentando apostasía. Y esta verdad les habría recordado que Dios los iba a guardar del juicio eterno, en contraste al castigo eterno que les espera a los apóstatas. Vamos a detenernos aquí, es un buen punto en donde terminar. Empezamos temprano, vamos a acabar temprano. No nos vamos aquí a matar la espalda innecesariamente, así los mantenemos frescos para Miguel y Evis y continuamos al rato si Dios quiere. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y por estas verdades tan importantes. Realmente no comprendemos de manera perfecta, obviamente, la magnitud, la severidad de tu juicio, pero ver estos destellos de tu ira nos deben sacudir, nos deben motivar para alejarnos del pecado. Qué cosa tan tremenda.
Oramos, Padre, que tu Espíritu nos dé entendimiento para meditar, reflexionar en estas verdades y obviamente al ver la magnitud, la fuerza, el poder de tu ira, esto nos debe llevar a reflexionar en la magnitud de tu amor, de tu gracia. Qué salvación tan grande, qué obra tan gloriosa. Solo tú lo pudiste haber hecho a través de tu Hijo amado en quien tienes complacencia. Y también, Padre, nos duele pensar en cómo el camino de la verdad es blasfemado por causa de estos impostores. Danos sabiduría, Padre, para responder conforme a tu palabra, de una manera bíblica, no carnal, y que el ejemplo de Lot también nos motive a examinar nuestra vida. Por un lado, asegurarnos, examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Y por otro lado, una vez habiendo visto que realmente lo que más anhelamos es la santidad, lo que solo tu Espíritu puede producir en un alma regenerada, que esto nos motive a no tolerar el pecado en nuestra vida, que recordemos a Lot, que recordemos cuánto sufrió, aunque en tu gracia lo salvaste y lo libraste del juicio de Sodoma y Gomorra, qué sufrimiento enfrentó debido a que toleró el pecado en su vida en varias áreas, y cómo su pecado afectó a su esposa, a sus hijas. Gracias, Señor, por esta mañana, en Cristo Jesús. Amén.